Muy bien, buenos días. Hoy estamos aquí reunidos como siempre, buscando del Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te pido que este día seas tú quien hable por mi boca, Señor. Que traigas a nosotros esa palabra de aliento, esa palabra de confort, esa palabra de refrigerio, Señor. Porque el único motivo de nuestra adoración es y será siempre tú, Señor. Tú eres la causa, tú eres el origen, Señor, de nuestra adoración. Todo lo que hacemos es para ti y por eso en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te entregamos este servicio y te pedimos que las palabras que salgan de mis labios, Señor, no sean palabras mías, sino palabras inspiradas por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias por todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues hoy vamos a comenzar esta reunión y a ti que nos ves desde tu casa, que nos ves por las redes, te pedimos en este momento que nos ayudes a difundir este mensaje, que nos ayudes a compartirlo. Pon en este momento un like, suscríbete para que recibas todas las publicaciones que hacemos todos los días y compártelo porque seguramente hay alguien en algún lugar del mundo que necesita escuchar esta palabra. Hoy vamos a hablar acerca de algo muy importante porque Dios quiere que tú y yo sepamos cuán importante es esta situación. El tema de hoy se llama Abut, la paternidad de Dios. Abut en hebreo es paternidad. Así como Abba es padre, Abut es paternidad. Y vamos a comenzar leyendo en el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo 12. En el capítulo 20 nos habla el Señor acerca de los 10 mandamientos. Y uno de esos 10 mandamientos es el que viene en el versículo 12 que dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Desde el principio de los tiempos, Dios ha sido muy insistente en este tema y no es la excepción aquí porque este versículo lo acabamos de leer. Cuando a Moisés le fueron entregadas las tablas de la ley de parte de Dios, quedó muy establecida, perfectamente definida la importancia de la relación que existe y debe existir entre padres e hijos. Y esto lo hizo el Señor a través de un mandamiento. A través de ese mandamiento Él determinó la honra que debe ser dada por parte de los hijos hacia los padres. Este tema siempre ha sido un tema un tanto difícil porque pues para la gente no es sencillo hablar de la relación de padres e hijos. Normalmente esta relación se ha visto insistentemente atacada por el enemigo porque de hecho la familia siempre va a ser objetivo para el enemigo. Él sabe que si logra infiltrarse en el vínculo de la familia, él va a tener un hándicap, va a tener una ventaja, va a hacer que sucedan cosas que él quiere que sucedan. De manera que el objetivo principal del enemigo es atacar siempre a la familia. Y este tema, como les comentaba, es muy difícil de entender a veces porque en ocasiones los padres no han o no hemos cumplido la tarea que se nos ha encomendado de una forma adecuada. Y entonces, cuando nosotros pensamos en paternidad, muchas veces estamos pensando inmediatamente en las cosas que a nosotros en lo personal nos sucedieron con nuestros padres. No siempre es grato, no siempre han sido buenas experiencias y esto nos hace ver que precisamente por tratarse los padres de personas como tú y como yo, a veces es difícil entender cómo alguien puede merecer una honra que según nosotros quizás ni siquiera se ha ganado. Y esto es porque en la cuestión de la paternidad, muchos de nosotros, por no decir todos, hemos fallado muchas veces. Hemos fallado porque
Aunque normalmente la mayoría de la gente tiene familias, digamos, hasta cierto punto funcionales o estables, hay familias con ciertos problemas, bemoles, y estos problemas nos hacen no tener digamos, la convicción de honrar la figura de los padres. Incluso esto se torna más complicado porque en ocasiones la relación con los padres simplemente ha sido muy lejana o definitivamente no ha existido. Padres ausentes, padres desobligados, padres que no asumen el papel que les ha sido encomendado. Y esto nos ha hecho que nosotros tengamos dificultad para poder entender cuál es el papel real de un padre. ¿Qué podemos decir cuando hay incluso personas que tuvieron padres que son agresores, que son explotadores o violentos? O cuando por la falta de la atención de esos padres, nosotros hemos tenido que ser sujetos al ejercicio de esa violencia en nuestra persona, ya sea física, emocional, verbal, espiritual incluso. Y esto nos complica mucho el poder entender cómo Dios nos pide honrar a nuestros padres. Esto se complica más o es un poco más difícil cuando tú lees la palabra y aquí te dice que la honra no está sujeta, ni siquiera está condicionada a que nuestros padres hubieran sido los padres que nosotros hubiéramos querido. No es algo que el Señor diga, honra a tus padres si fueron buenos, honra a tus padres si fueron responsables, honra a tus padres si te atendieron. El Señor dice simplemente, hónralos. Él está dando una orden, una instrucción que dice, hónralos, independientemente de cómo hayan sido ellos. Entonces, la pregunta normal o la pregunta regular es, ¿cómo le voy a hacer yo para poder cumplir con esto? Muchas veces hemos roto con la relación de paternidad porque han sucedido situaciones que en nuestras vidas han sido complicadas. Y por eso la gente, cuando nosotros comenzamos a hablar de paternidad, a veces prefiere no escuchar o prefiere escuchar de otra cosa, o simplemente necesitan cambiar de tema porque los recuerdos y los pensamientos que vienen no son agradables ni a sus mentes ni a sus corazones. Es cierto que muchos de nosotros hemos fallado en esta difícil encomienda que es el ser padres, y quizás no seamos nosotros los más merecedores, de acuerdo con el mundo, de acuerdo con las personas, de recibir una honra, sino al contrario. Si tú le preguntas a algunas personas que nos conocen, te van a decir que definitivamente no. Más bien seríamos merecedores de un castigo ejemplar o cuando menos de una buena reprensión. ¿Por qué? Porque este pensamiento precisamente ha metido en las mentes de nuestros hijos y en las nuestras un sentimiento de culpa, un sentimiento de deuda, un resentimiento, y ese resentimiento ha provocado un distanciamiento que incluso ha llegado a romper de manera definitiva la relación familiar, al punto de que en algunos casos esa relación está totalmente extinta o agotada. Pero entonces, ¿por qué para Dios es tan importante este mandamiento? Bueno, es tan importante que aparece cuando menos en 5 versículos de la Biblia, aparece en Éxodo, en Deuteronomio, en Efesios, en los Evangelios. Y entonces, si el Señor insiste tanto en esta situación, debe ser porque definitivamente es muy importante. Pero no solamente eso, cuando el Señor nos habla de este mandamiento, nos dice que es el primer mandamiento con promesa. De los 10 mandamientos que le fueron entregados a Moisés en las tablas de la ley, este es el único que trae promesa.
y trae una promesa tremenda, porque dice que si nosotros honramos a nuestros padres, nuestra vida en este mundo va a ser larga, pero no solamente larga, sino que va a ser de bendición. Es decir, nosotros vamos a prosperar y nos va a ir bien en todo lo que hagamos. Es el único mandamiento que trae atado a sí mismo una promesa. Si lo cumples, vas a recibir larga vida y vas a recibir prosperidad en todo lo que hagas. Y algo bien importante es que Dios siempre se presenta a nosotros como Padre. Y aquí es donde a veces hay mucho conflicto, porque cuando tú le hablas a alguien y le dices, Dios es tu Padre, el recuerdo negativo de la figura paterna se pone enfrente y entonces a la gente le resulta difícil, porque dice, si Dios es como mi Padre, yo no quiero saber nada de Dios. Porque mi padre era golpeador, mi padre era abusador, mi padre era alcohólico, mi padre nos abandonó, mi padre nos dejó, mi padre se olvidó de nosotros. Porque inmediatamente viene la comparación de nuestra experiencia personal con la paternidad hacia la paternidad de Dios. No entendemos que tratándose de Dios, la figura paterna o la paternidad va a ser muy diferente a la que nosotros como seres humanos podemos dar o que hemos recibido a lo largo de nuestras vidas. Fíjate bien que nosotros siempre asociamos al Padre con el proveedor. El Padre que ve por nosotros, el Padre que se encarga de que no falte comida en la casa, de que no nos falte el vestido, que no nos falte un lugar donde estar. Y cuando el Señor da este mandamiento, tú debes recordar que el pueblo de Israel había sido recientemente liberado de Egipto y estaba entrando, acababa de cruzar el Mar Rojo y estaba entrando al desierto. En ese desierto fue cuando Moisés recibió la ley. Y cuando esto sucede, tú podrás pensar que quizás los padres que había en ese tiempo eran padres muy buenos. Pero date cuenta que cuando estaba el pueblo de Israel en el desierto, la paternidad humana como que fue hecha a un lado. Y te voy a explicar por qué. Porque en ese momento, ¿quién se encargaba de que hubiera alimento? Dios. Dios envió el maná y lo enviaba todos los días en cantidad suficiente para que todos pudieran comer. De manera que el alimento lo suplía Dios. ¿Quién se encargaba de conseguir ropas y calzado? Dios. Porque en todo ese tiempo la ropa y el calzado del pueblo hebreo ni se desgastó, ni se rompió. Dice la palabra que las ropas crecían junto con las personas y el calzado también. De manera que quien se encargó de manera milagrosa de suplir el vestido y el calzado fue Dios. Un lugar donde estar. Recuerda que en ese tiempo eran nómadas, andaban caminando por el desierto, pero quien se encargó de que pudieran estar bien fue Dios. En el día ponía una nube para que tuvieran sombra y en la noche una columna de fuego para iluminarlos y calentarlos. De manera que la figura paterna en el mundo, como nosotros la entendemos, se puede decir que en este momento estaba ausente. Pero la paternidad de Dios siempre estuvo presente, porque Él no olvida nunca lo que debe hacer y lo que necesitan sus hijos. Y Él siempre está al pendiente de que nosotros tengamos todo lo que nosotros necesitamos. De manera que la paternidad a la que nos referimos es una paternidad espiritual. Porque la palabra no solamente nos habla de las cosas tal y como sucedieron, sino que tiene un fondo espiritual. La palabra siempre nos va a hablar en el ámbito y en el nivel de la espiritualidad. La palabra no se limita a los sucesos que están narrados en la Biblia. Tú tienes que entender el significado espiritual de lo que estás leyendo
para que puedas entender qué es lo que Dios realmente te quiere decir. De manera que la paternidad de Dios es una paternidad muy diferente a la que nosotros conocemos de nuestros padres y de nosotros hacia nuestros hijos. Dice en Juan 1, versículos 12 y 13, el Evangelio de Juan, dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, no de voluntad de varón, sino de Dios. De manera entonces que la paternidad por adopción es un vínculo muchísimo más fuerte que el que puede dar la sangre. Es un vínculo indestructible. Porque siendo esta relación, esta vinculación, esta paternidad, esta adopción, voluntad de Dios, es necesariamente buena, agradable y perfecta. Porque así es la voluntad de Dios. Es eterna, porque eterna es la naturaleza de Dios. Y es inmutable, porque Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y mañana. En Dios no hay sombra de variación, dice la palabra, porque Él es perfecto todo el tiempo. Él no cambia. Tú y yo podemos cambiar de acuerdo a las modas, de acuerdo a lo que vivimos, pero Dios no cambia. Su palabra es inmutable. Lo que está escrito aquí es válido antes, hoy y para siempre. Y dice entonces la palabra que cuando nosotros somos adoptados por Dios, recibimos un espíritu, y ese espíritu clama. ¿Sabes lo que es clamar? Clamar es pedir con ahínco, pedir con pasión. Abba, Padre. Cuando nos dice la palabra y nos está hablando de Abba, Padre, en Gálatas 4, 6, 7, dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Les había mencionado que la palabra Padre en hebreo es Abba. Pero tiene dos connotaciones aquí, porque pareciera que repite Padre, Padre. Pero fíjense bien, Abba significa Padre, digamos, biológico, Padre en la carne, Padre terrenal. Pero Abba significa Padre eterno. Entonces lo que realmente dice aquí, solamente que las traducciones lo traducen así, Abba, Padre. Pero Jesús decía Abba, Abba. Es decir, mi Padre en la tierra, pero también mi Padre en los cielos, mi Padre eterno. Y entonces dice que ese Espíritu de Jesús que ahora está en nosotros, clama de esa manera, porque así nos enseñó Jesús a clamar a nuestro Padre. Por eso sabemos que nuestra vida biológica, nuestra vida en este mundo, ciertamente nos fue dada por nuestros padres terrenales, pero está sostenida por nuestro Padre eterno, porque Él es el creador de la vida. Entonces, en primera instancia, Él es el creador de todo. Por eso es que nosotros estamos en deuda todo el tiempo con Él, porque nosotros le debemos tanto la vida biológica como la vida eterna. Y esto nos da entonces, cuando aprendemos a clamar de esa manera, nuestro corazón clama de esa manera, Abba, Padre, estamos buscando y reconociendo ese parentesco que nos da la seguridad de que nuestro Padre, el que está en el cielo, el Padre eterno, jamás nos va a abandonar, jamás nos va a fallar, nunca nos va a mentir, porque Él siempre quiere y tiene lo mejor para ti y para mí. Reconocemos y entendemos que su amor no tiene límites. Nosotros podemos estar limitados en este mundo, pero para Dios no existen límites. El amor de Él es algo inmenso y nosotros nunca podríamos entender
cómo funciona ese amor en su totalidad. Pero entonces, ¿cómo voy yo a aceptar la paternidad de Dios cuando en mi corazón hay una paternidad que está lastimada? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Porque los recuerdos, las vivencias que yo tuve o he tenido quizás en esta vida, me han enseñado a no confiar ni en mi padre, si es que lo conocí, porque hay personas que jamás lo conocieron, al menos no al padre biológico, pero siempre hay una figura o una persona que hace la figura de ese padre. Quizás muchos de nosotros no hemos conocido a nuestros padres biológicos, pero siempre hubo alguien que estuvo al pendiente de nosotros. Pues ese es nuestro padre, y ese es al que nosotros reconocemos como tal. Pero cuando nosotros estamos en una situación de duda, hay sentimientos de inferioridad, de deuda, que nos llevan en un momento dado a eliminar de nuestra mente y de nuestro corazón esa relación, y preferimos no tocarla. Si tú eres observador y si te puedes regresar un poco atrás en tu vida, te vas a dar cuenta de una cosa. Muchos de nosotros, por situaciones personales, hay un momento en nuestras vidas donde hemos decidido romper con esa relación de padre e hijo. Y si tú analizas, en el momento en que tú o yo hemos decidido romper, según nosotros, esa relación, ha sido que nuestras vidas han comenzado a ser un verdadero desorden, un caos. Las cosas nos han empezado a salir mal y hemos ido metiéndonos en problemas una y otra vez y cada vez más grandes, porque nosotros hemos roto precisamente, según nosotros, con ese vínculo. Y estamos rompiendo con un vínculo que no nada más es un vínculo de sangre. Yo te voy a hablar un poco de mi testimonio. Hace algunos años yo tuve un pleito con el menor de mis hermanos, y este pleito, provocado por muchas cosas, como en todas las familias, el hermano menor piensa que el mayor es el favorito y el mayor piensa que el menor, y así sucede. Entre hermanos hay muchas diferencias y son tan graves y tan fuertes que nada más recuerda la historia de José y lo que hicieron sus hermanos por celos para con él. Yo tuve un pleito con uno de mis hermanos y nos dijimos muchas cosas muy feas. Esto llevó a que la relación familiar obviamente se lastimara y se rompiera. Durante muchos años, mis padres no quisieron saber nada de mí. Y yo, en mi arrogancia, tampoco quería saber nada de ellos. Un día conocí del Señor y entendí que necesitaba yo sanar esa relación, que necesitaba yo acercarme a ellos y pedir perdón. ¿Pero qué crees? Durante más de 9 años yo no pude tener contacto con ellos. Siempre me rehuyeron, nunca quisieron saber nada de mí, y eso a mí me dolía porque yo quería rehacer esta relación. Así pasaron muchos años y un día, donde menos lo esperaba y de la manera que menos lo esperaba, el Señor puso las cosas para que nuestra relación se sanara, se restableciera y volviera, digamos, a la normalidad que debiera ser la relación de padres e hijos. Pero también te quiero decir que durante mi vida, como muchos de nosotros, también yo fallé como padre. Y al fallar como padre, provoqué también una ruptura con mis hijos. En este punto, todavía estamos pendientes porque es algo que no se ha dado el momento para ser restaurado. ¿Por qué? Porque es obvio que la imagen que mis hijos quizás tengan de mí sea la menos agradable que pueda tener alguien de un padre. Y esto ha provocado que haya un distanciamiento tremendo, tremendo. Yo oro porque los padres así oramos, porque esa relación se restaure con mis hijos. Y yo sé
que así como mi Padre eterno permitió que yo me reconciliara con mis padres, así va a permitir un día que mis hijos se reconcilien conmigo. Y esto tiene una razón poderosa. Acabamos de leer que cuando tú honras a tus padres, Dios te da una promesa de que vas a tener larga vida y te va a ir bien en todo lo que hagas. Como padres, todos queremos que a nuestros hijos les vaya muy bien, que nuestros hijos vivan muchos años, que sean saludables, que tengan familias saludables y que puedan un día gozar de todas las bendiciones que Dios nos da. Como padres lo anhelamos, de manera que como padres nosotros tenemos que buscar que nuestros hijos tengan la oportunidad de honrarnos, no por vanagloria, sino porque nosotros queremos, deseamos y anhelamos que a nuestros hijos les vaya bien. Yo no creo que haya algún padre que desee otra cosa para con sus hijos. Si nosotros como hombres, siendo imperfectos, deseamos esto y anhelamos esto, imagínate tú lo que el Dios eterno, nuestro Padre eterno, quiere y desea para todos y cada uno de nosotros. Cuando Jesús nos dice que a nuestro Padre le podemos llamar Abba Padre, nos está enseñando y nos está mostrando que es un Padre amoroso, cercano y galardonador de todos los que le buscan en espíritu y en verdad. Es importante entonces que nosotros entendamos el porqué de las situaciones en este aspecto, porque el que hayamos tenido una experiencia negativa quizás no nos está permitiendo en este momento recibir todas las bendiciones que nosotros debiéramos estar recibiendo de parte de Dios, porque no estamos teniendo una relación adecuada con Él. Esto es entendible porque quizás nunca aprendimos a tener esa relación. Porque para tener esta relación con Dios, para eso los padres funcionamos o debiéramos funcionar, para enseñar a nuestros hijos cómo acercarse a Dios como Padre. Y que no le vean como algo lejano, sino que le vean, le busquen y lo reconozcan como el Padre que siempre está con ellos. Hoy te voy a pedir que te pongas de pie. Si tú estás en tu casa, si estás con tu familia, con tus hijos, si tienes a tus padres a tu lado, si aún tienes la fortuna de tenerlos por un lado tuyos, y si no es así, abraza a quien tengas a tu lado, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, abrázalo. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que pidas perdón por cualquier ofensa, por cualquier situación que tú hayas provocado para causar ese distanciamiento, causar esa ruptura. De igual manera, piensa que si hubo algo en ellos que a ti te lastimó, que a ti te hizo daño, que a ti te causó un dolor, es el momento ahora de perdonar esa situación. Nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos en muchas cosas. Y cuando cometemos errores, es verdad que en ocasiones sentimos remordimiento, pero eso no sirve de nada. Es importante que en este momento pidas perdón y des perdón, porque esa va a ser la manera en que tú puedes sanar. Quizás lo que te hicieron fue muy doloroso, pero de alguna manera piensa tú que tus padres, nuestros padres, nos han enseñado lo que ellos sabían. Nadie puede dar lo que no tiene. Y para poder entender y dar el amor de Dios es necesario primero tener el amor de Dios en nosotros.
yo te pido que si hubo algo malo en ellos, los justifiques. ¿Y qué significa justificar? Tú y yo hemos sido justificados por Cristo. Hemos sido presentados como justificados delante del Padre por Cristo. No por lo que nosotros hayamos hecho, sino por el sacrificio que Cristo hizo por ti y por mí. De esa misma manera, justifica tú ahora a tus padres y perdónales cualquiera que haya sido la situación que se presentó en tu vida. Si estuvieron lejanos, si no se tuvieron cuidado de ti, si no los conociste, si fuiste producto de una situación o de un encuentro desagradable o no deseable para nadie. Es importante que en este momento tú agradezcas a ellos el que se hayan reunido, cualquiera que fuera la situación, para que tú pudieras nacer. Porque fue necesario que dos personas estuviesen juntas para que tú nacieras, para que yo naciera. De manera que dale las gracias por haberse dejado o permitido ser instrumentos de Dios para que tú pudieras estar en este mundo hoy. Si te abandonaron, si no te cuidaron, dales igualmente las gracias porque hoy eres la persona que eres gracias a eso. Gracias a eso quizás aprendiste a abrirte paso en la vida, gracias a eso quizás hoy eres una persona de bien, quizás hoy tienes una familia ordenada y correcta, porque el no tenerla tú quizás te hizo desear tener lo que tú no tenías. De manera que de alguna forma esa situación también vino a traer bendición para tu vida, aunque tú nunca lo hayas visto así. Dile al Señor: Señor, entra en mi corazón. Señor, a partir de este día, gobierna tú mi vida. Permíteme hacer y actuar conforme a tu voluntad y a tu propósito, para que en esta vida yo pueda ser bendición para mis padres, para mi pareja, para mis hijos y para los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos, para todas mis generaciones. Señor, ayúdame a vivir a partir de hoy como tú quieres que viva, Señor, como un hijo de Dios. Mi hermano, Jesús vino a reconciliar y a restaurar la relación con el Padre, que se encontraba rota por causa de nuestros pecados y delitos y actitudes, de nuestras acciones. Él vino a reconciliarnos para que también pudiera ser restaurada nuestra relación personal, nuestra relación familiar y por supuesto nuestra relación con Él. No es posible aspirar a lo eterno si primero no arreglamos las cosas en este plano, en esta tierra. Por eso es que hoy es algo tan importante que tú hayas dado realmente ese perdón y hayas pedido ese perdón. Porque en este momento has hecho a un lado todo lo que te estorbaba para poder tener una relación correcta y perfecta con tu Creador. Para que el Señor pueda estar en tu vida y pueda llenarte de esa paz que sobrepasa toda lógica y todo entendimiento, es necesario que tú primero estés bien contigo mismo. Para que puedas entender que todo lo que Dios te va a dar, te lo va a dar porque Él es el Padre perfecto. Y entonces tú puedas ser, ahora sí, una extensión, una imagen del amor de Dios en tu familia, en tu entorno, en tu sociedad. Y entonces sí, vas a poder manifestar y dar ese amor que Dios ha puesto en ti, porque ya lo tienes en tu corazón y ahora lo puedes dar. Dice la palabra en
en Malaquías 4:6, que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pero cuando Él haga volver el corazón de los hijos a los padres y el de los padres a los hijos, ya no habrá maldición. Lo que va a llegar a tu vida es bendición, porque eso es lo que Dios quiere realmente para tu vida. Él quiere que tú estés bien, que tu familia esté bien. Él quiere que seas el padre que Él diseñó para tu familia. Si no lo has sido a lo largo de tu vida, este es el momento que Dios te está dando, te está regalando, para que a partir de hoy tú seas una mejor persona, un mejor padre, y trates de ser imagen del Padre del cielo. No me queda más que desearte que el Dios de paz te llene siempre de bendiciones hasta que abunden y sobreabunden. Que toda tu vida a partir de hoy sea victoria tras victoria, bendición tras bendición, en el nombre precioso, hermoso y poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.